Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora ustedes van a tomar contacto con este video, eh, pero bueno, en principio este mensaje tiene tiene una doble finalidad. Por un lado, se constituye como el primer teórico de la materia Teoría de Análisis de las Artes de la Escritura. Y también es un mensaje de bienvenida y un poco explicativo de cómo vamos a trabajar en este cuatrimestre de cursada eh, por este medio. Eh, bueno, cuando vamos a empezar no por la parte práctica, sino por la parte más de contenido. En principio, quizá para muchos y muchas de ustedes, una cátedra como teoría y análisis sea más bien una suerte de enigma, más que eh, una instancia de reconocimiento y de saber. Sobre todo porque, bueno, el contacto más asiduo y más frecuente que imagino que ustedes tienen con la literatura o con las escrituras, es más bien desde la perspectiva de la creación, ¿no? O sea, novelas, poesía, obras de teatro, historietas, cuentos, eh, en fin, todo aquello que constituye el universo de las escrituras creativas, ¿no? Pero, en cierto sentido, eh, quizá la producción teórica o crítica en relación a la escritura sea menos frecuentada, bueno, en su historia como lectoras y lectores. De todos modos, eh, recordemos que a lo largo de la historia, eh, yo diría de la escritura, ¿no? Y eso implica ir más allá de nuestro periodo moderno, eh, los escritores y las escritoras muchas veces han reflexionado sobre su propia creación y también sobre sus colegas, ¿no? Eh, por ejemplo, si pensamos en Edgar Allan Poe, eh, eh, ha sido un escritor que ha reflexionado mucho sobre su forma de componer y también ha escrito textos de crítica literaria o, o de leer, o el propio Borges, Ricardo Piglia, en fin, la lista es eh, muy extensa, ¿no? Son apenas estos cuatro ejemplos sirven como eso, como ejemplo. Entonces, bueno, en principio tenemos una instancia eh, de cierta, de cierta familiaridad, ¿no? Eh, en el sentido en que escritoras y escritores son muchas veces quienes producen escrituras críticas, eh, producen reflexiones sobre su propio trabajo y eso ya en sí mismo constituye todo un corpus muy valioso y muy importante. Eh, Nosotros de todos modos vamos a trabajar con un corpus más volcado, o mejor dicho, con un corpus producido en general, por no escritoras ni escritores, sino gente más vinculada a la producción crítica o teórica.
Dicho esto, tendríamos que dividir el nombre de la materia, tal como está dividido, tendríamos que decir algunas palabras de estas dos instancias, teoría y crítica, ¿no? ¿Qué es la teoría y qué es la crítica para nosotros? ¿No? En principio, unas palabras sobre la teoría, ¿no? La teoría es una suerte de conjunto, construcción en proceso, ¿no? En el sentido de que siempre la teoría está siendo eh, construida, releída, reformulada, y además es un conjunto de textos y de pensamientos muy diversos entre sí, muy heterogéneos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque, digamos, no hay una teoría de la literatura. Hay teoría o teorías que reflexionan en torno a la literatura o en torno a otros problemas o cuestiones muy diversas y que pueden ser pensados o pueden ser aprovechados o utilizados para leer literatura, ¿no? Entonces tendríamos como dos, dentro de estas teorías tendríamos como dos zonas, ¿no? Las teorías que trabajan directamente sobre lo literario, y nosotros vamos a ver algunas de esas teorías, y las teorías que trabajan con temas que no tienen que ver con lo literario, pero que pueden ser, eh, eh, no me gusta la palabra aplicadas, ¿no? Pueden ser eh, aprovechadas, repito una palabra que ya dije, para leer literatura, ¿no? En esta zona, por ejemplo, y esto lo vamos a ver, podemos encontrar eh, la reflexión sobre género, sobre feminismo, sobre la reflexión en torno a los movimientos queer, podemos encontrar psicoanálisis, eh, esto que acabo de decir son cuestiones que vamos a tocar en el programa, pero hay otras, ¿no? Antropología, bueno, también lo vamos a tocar la idea de etnografía, el artista como etnógrafo. Entonces, eh, digamos, y la figura de una de crítico o crítica literaria, ¿no? Es una figura que siempre se nutre de un conjunto de pensamientos no necesariamente homogéneos, ¿no? No necesariamente provenientes de una única disciplina, sino, bueno, ¿no? Tiene a su disposición un conjunto de eh, escuelas, tendencias y disciplinas. Por supuesto que no se trata de utilizar todo a la vez, ¿no? En este sentido, el ejercicio de la crítica literaria, y acá estamos en la segunda parte, o en una parte, digamos, aledaña a la idea de teoría, la crítica literaria o el análisis literario eh, se va a sustentar eh, utilizando, ¿no? Aprovechando estas algunas o un conjunto de estas disciplinas o tendencias o ideas que les acabo de mencionar, ¿no? De alguna manera, como críticas y críticos literarios o incluso culturales, siempre nos estamos parando en alguna escuela o en alguna disciplina y desde ahí leemos los textos literarios, ¿no? Por supuesto que pararse en uno o en otro lugar nos va a dar un resultado diferente, ¿no? Si nosotros nos paramos
desde los estudios de género para pensar un determinado texto literario, por supuesto que la entrada que vamos a tener es una entrada diferente, ¿no? Si leemos a Sor Juana Inés de la Cruz desde una perspectiva feminista, vamos a tener una entrada muy diferente que si la leemos desde una perspectiva puramente poética, ¿no? O barroca, ¿no? Si tomamos los estudios sobre el barroco. Entonces me parece que esto es importante, ¿no? O sea, quien ejerce la crítica siempre está de una u otra manera interviniendo eh, sobre los debates del presente, podríamos decir, los debates del presente y la propia historia de las producciones literarias. Eh, y por lo tanto, como dice Josefina Ludmer, el ejercicio de la crítica es una suerte de activismo, un activismo intelectual, un activismo cultural, ¿no? No tiene una pretensión de objetividad absoluta, ¿no? No es como no sé, la biología o la matemática, ¿no? Eso tampoco significa que sea un relativismo absoluto, ¿no? Sino más bien que es un ejercicio del pensamiento que tiene diversos ángulos y que cada ángulo puede dar algún tipo de reflexión diferenciada, ¿no? Entonces, eh, en la cátedra nos manejamos en esta duplicidad, ¿no? Por un lado, pensamos en conjunto con propuestas teóricas, ¿no? Provenientes de otras disciplinas o también digamos, específicamente del campo del pensamiento sobre la literatura. Y desde estas perspectivas analizamos un corpus de textos literarios, eh, bueno, que ustedes pueden consultar en el programa y en el cronograma que está colgado en el eh, no nos gusta pensar como quizá muchas veces, sobre todo en los primeros años, compañeros de ustedes han sostenido que nosotros diseccionamos los textos literarios o los juzgamos a los textos literarios. Más bien, nuestra concepción de los textos literarios es una concepción que los consideran eh, espacios muy ricos para el pensamiento sobre eh, tanto sobre la realidad inmediata que nos rodea, como sobre perspectivas de futuro, sobre revisiones del pasado, ¿no? Es decir, en la medida en que consideramos que los discursos eh, y el literario es un discurso, siempre contienen una fuerte capacidad interpretativa, eh, la, el uso de herramientas teóricas tiene por finalidad hacer que los textos literarios hablen de otra manera, más allá del gusto personal de cada uno de nosotros. Es decir, del disfrute que nosotros podemos encontrar en la lectura de una buena novela, de un buen libro de cuentos o de un excelente libro de poesía, ¿no? El acercamiento crítico, el acercamiento analítico, eh, disfruta, por supuesto que siempre hay un disfrute, pero encuentra, además del disfrute, una ocasión de pensamiento, ¿no? Ese sería nuestro logro si ustedes pueden tener esa experiencia de relación con los discursos literarios y dramatúrgicos.
Em, en relación ya digamos, con esto cierro un poco la primera parte de la que les hablé al comienzo y voy más hacia las cuestiones prácticas. Eh, la cátedra está conformada por el jefe de trabajos prácticos Marcos Sangrandi, que va a dar los teóricos conmigo, el próximo teórico que va a ser ya con ustedes aquí en este Zoom, el próximo miércoles a las 20:30, el miércoles 14 de abril a las 20:30, eh, les decía, Marcos va a dar los teóricos conmigo, más o menos yo voy a dar la mitad de los teóricos y Marcos va a dar la otra mitad. Y en este primer cuatrimestre, el equipo de trabajo está conformado por Lucía de Leone, eh, Victoria Cócaro y Pablo Farneda, que se van a ocupar de dar los prácticos también a través de Zoom, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a manejar primordialmente a través de esta plataforma que está en el Moodle, y también eventualmente vamos a enviar eh, algún texto de producción de la cátedra eh, que, que resulte, bueno, quizá que con el encuentro en Zoom y con el material bibliográfico eh, que se estudie no alcance, entonces quizá mandamos algo, aunque no va a ser la, la característica principal, ¿no? Apostamos a estos encuentros. Vamos a tener una clase especial de repaso un poco más adelante, está marcada en el cronograma. Probablemente vamos a habilitar 2 chats sincrónicos antes de las evaluaciones para que toda aquella que tenga dudas pueda, bueno, aparecer por allí y preguntar todo lo que quiera. Las evaluaciones van a ser breves, en general todo, ¿no? Como probablemente ustedes ya han experimentado, o si no lo vamos a experimentar ahora, el desarrollo virtual de una materia tiende a comprimirse, ¿no? O sea, tiene una temporalidad diferente a la temporalidad presencial, ¿no? Que incluye, bueno, la llegada, el acomodamiento en los bancos, eh, en fin, una pérdida de tiempo, que pareciera no darse en estas instancias, ¿no? En general empezamos muy puntuales, eh, no, es como una temporalidad sin desperdicio, pareciera, lo cual, bueno, tiene sus ventajas y sus problemas, ¿verdad? Bueno, creo que eso es todo. Les doy la bienvenida. Tengo ganas de conocerlas y conocerlos y los insto mucho a participar, a discutir, a enojarse y alegrarse con el recorrido que estamos a punto de iniciar. Nos vemos. Probablemente yo voy a estar un rato en el teórico de la semana que viene, de Marcos, y nos volvemos a encontrar además ya con mi teórico el 21 de abril, que creo que vamos a ver a Adorno. El, el programa y el cronograma está colgado en el Moodle, dice programa. Ahí pueden, si llegan al final, van a ver que hay que está todo detallado, todas las lecturas. Eh,
Este video entiendo que va a estar colgado a partir de mañana miércoles, hoy es martes, y todo el material bibliográfico, o casi todo el material bibliográfico, teórico y literario va a estar también ya colgado y actualizado. Nos vemos.